empezamos. Vale, voy a seguir dando, ahora voy a dar materia de lo que nos quedaba por ver de patologías tendinomusculares. Vale, y dijiste que te recordáramos las patologías recurrentes. Ah, sí, es verdad. Pues vale, venga, voy a explicarlo. ¿Sí? Vale. Recurrentes, pero por estación, ¿no? Sí, Vale. sí, por estación. A mí me pasa con la rinitis alérgica esta de invierno. Todo, cuando llega esta fecha o enero, se me tapona la nariz con el polen de las arizónicas y me tiro 3 meses con la nariz taponada. A mí me pasa. Ajá, vale. Vale. Pues, a ver, lo que pasa es que tengo que dibujar un poco para explicarlo. Bueno, yo me entiendo muy bien. Así, os lo voy a explicar y ahora os lo dibujo. Cuando hay una patología recurrente por la estación, tenemos que irnos a pensar que es que el problema está en el controlador, ¿vale? Porque digamos que rebota la energía cuando la estación está fuerte. Lo voy a explicar mejor. Vale. Bueno, tenemos, por ejemplo, nosotros estamos ahora en la estación del otoño, ¿no? Estamos aquí, pulmón, ¿vale? Pues pulmón, por la estación, está más fuerte, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el ciclo de control de los órganos, tenemos bazo, hígado, riñón, con sus vísceras. Entonces, tenemos que el fuego, el elemento fuego, va a controlar, o sea, al metal, ¿no? Tiene un efecto de control del metal, que es lo normal, ¿no? Dentro del ciclo de control. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una patología que se repite? Por ejemplo, en la estación del otoño, tenemos más fuerza aquí. Entonces, cuando el corazón o el fuego, en este caso, va a intentar controlar el metal, si aquí hay una debilidad, lo que hace es que rebota. Y el pulmón no se deja controlar. Entonces le hace un ciclo de oposición. Entonces, cuando hace este ciclo de oposición, el corazón se ve afectado y entonces aparece, digamos que hay una debilidad en el elemento fuego y también se afecta el hijo. En este caso también se vería afectada la tierra. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo habría que tratar estas patologías? En la estación donde el elemento está más débil. ¿Vale? En este caso sería el verano. Entonces, en verano habría que empezar a tratar este tipo de patologías que se dan en otoño. ¿Vale? En el caso que me has puesto de invierno, vamos a hacerlo con el de invierno. Vale, me has dicho que José Luis, a ti te repite en el invierno la patología. Sí. Entonces, ocurre que en el invierno
es el agua el que está fuerte, ¿vale? Entonces, hay una debilidad, entonces, de la Tierra, ¿vale? La Tierra va a intentar, por su ciclo de control, controlar al agua, ¿vale? Pero como el agua está más fuerte en la estación del invierno, lo que hace es que rebota. Y le rebota y hace el ciclo de oposición. Automáticamente se va a ver resentido el metal, ¿vale? Es decir, digamos como que el bazo, o sea, el elemento tierra va a intentar controlar al agua, como el agua no se deja controlar, se la devuelve a la tierra, y la tierra dice, oye, que esto no es mío, toma, hijo, toma esto. ¿Vale? Entonces se ve resentido el metal. ¿Y cuál es tu sintomatología en invierno? La rinitis alérgica, taponamiento de la nariz. La rinitis. Se me Entonces, tapó el rinorrea y todo eso. O sea que cuadra, me cuadra, pero vamos, por completo. vale, entonces hay que tratar en las interestaciones. Cuando sea el elemento tierra. A final de verano, en la época del estío, empezar a tratar. Y en las interestaciones también, que te pongas los tratamientos de interestación. ¿Vale? Porque hay una debilidad de la tierra, entonces tendrías que tonificar a la tierra. ¿Vale? Perfecto. En el caso que os puse ayer, que estaba, bueno, que os puse ayer, no, en el test que os envié, era de una mujer, os cuento el caso, que venía, me la derivó un alumno del curso, que me dijo que se le venía un poco grande, porque le había hecho varias sesiones de rinitis, bueno, de alergia en general en la estación del otoño, y que era una época en la que a la mujer le aparecían erupciones en la piel, tenía asma, tenía mm, rinitis también, alérgica, tenía alergia a un montón de cosas, tenía alergia al pelo de los gatos, tenía alergia bueno, a muchas cosas, ¿no? Y en este caso siempre le repetía en la época del otoño, pero se le había agudizado a raíz del fallecimiento de sus padres. Y entonces, claro, bueno, ahí automáticamente ya se te enciende la bombilla de que es un problema del fuego, es un problema emocional, ¿vale? Y efectivamente es en la estación del otoño, el fuego, cuando intenta controlar al metal, no puede, porque tiene una debilidad. Entonces el metal lo que hace es que, ¡pum!, le hace el ciclo de oposición, y el fuego, en este caso, lo que hace es intentar quitarse ese ataque de su opositor, y le da y se lo manda a la tierra. Y ella igualmente se resentía mucho cansancio, mucho dolor muscular, aparecía. ¿Vale? Y entonces, bueno, en principio habría que tratarle en el verano. Es decir, ya se lo he dicho, digo, vienes a una época en la que, bueno, vamos a tratar lo que es la alergia y demás, pero este problema, digo, es un problema emocional, también es una relación que ya tenía tóxica con sus padres. Le pregunté por su relación, qué tal, si era buena la relación que había tenido con su padre, me dijo que no, que no quiso hablar mucho más del tema, pero ya en ese caso ya le derivé al psicólogo para que fuese a liberar esas emociones. Me dijo que ya estaba trabajándolo, pero que en ese caso, que en la época del verano, que vuelva a la acupuntura y hacemos un tratamiento para mejorar la función del elemento fuego, ¿vale? Que es el que está en deficiencia en este caso. Y bueno, ha mejorado bastante. Con 2 sesiones que le hemos hecho,
me ha dicho que ha notado mucha mejoría con respecto a la alergia a los animales, ha dicho, y luego que las erupciones de la piel también han mejorado bastante. Como os dije, hay un punto que es muy, muy bueno en el tratamiento de la alergia, que es el punto de la función del triple recalentador. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es? Espera. Vesícula 22. Casi. Pues lo has pensado bien, pero lo has dicho mal. Vejiga ¿Ah, sí? 22. Ah, Vejiga 22. vale, es que tengo sueño. Luego vesícula biliar 22 creo que no. No, no. Sí está escrito, pero lo he leído mal. Sí, 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 ya, por eso. Ok. Vale, entonces vejiga 22 Ujú. es un punto, es un buenísimo para el tema de las alergias, porque va a permitir la adaptación del sistema a lo que hay alrededor, ¿vale? Le estás dando una información neurológica a la persona, porque estás trabajando sobre el canal de la vejiga, estás agua, ¿vale? Y estás trabajando sobre la médula espinal, ¿vale? Por lo tanto, la información que le estás dando es directa al sistema central y estás trabajando sobre la respuesta de las suprarrenales, ¿vale? Estás trabajando directamente sobre el eje adrenal hipofisario. ¿Vale? Mm. Entonces va a permitir la adaptación al entorno del sistema. Y eso, por ejemplo, vamos, yo lo he comprobado con alergias a gatos. También me vino un chico que, pues, que no podía estar en casa con mucha alergia y demás. Y, y al final ha acabado durmiendo con el gato. Mm. Me dijo que su chica se había comprado un gato y que estaba fatal y demás. Y solo con Moxa, en vejiga 22, en cuestión de 2, 3 sesiones, decía que ya dormía con el gato. O Mm. sea que funciona muy bien, ¿vale? Vale. Cuando haya problemas de eso, de alergias y demás, pensad que es una intolerancia del cuerpo al entorno, ¿vale? Entonces, el triple recalentado, tienes que pensar en el triple recalentador. Hay veces que también le pongo el punto de alarma del triple recalentador. ¿Ya sabéis cuál es? El punto chi hendidura del triple recalentador. El 7. El 7 del triple recalentador. Bien. Mm. Le Y ese llaman. funciona también para la alergia, dices. Bueno, funciona para la alergia, funciona para darle un extra a Mm. todo lo que es el triple recalentador, a las funciones del triple recalentador. Vale. Digamos como que le haces una llamada a todo el cuerpo a que mejore esa función Mm. y a que se adapte. Ya. El TR7, su traducción, se le llama la reunión con los ancestros. Mm. ¿Vale? Precisamente en este caso, a esta mujer yo se lo puse. Sí. Se lo puse precisamente también porque, como a nivel emocional, puramente, o sea, Mm. ya no solo de adaptación, sino es que el propio nombre te lo dice, la reunión con los ancestros. Mm. O sea, no es que vaya a haber fantasmas, ¿vale? Ya. Pero digamos como que invoca a su propia genética o a su propia em, sí, en neurología también, a ponerle en posición de origen, es decir, a lo que es natural desde sus ancestros, desde la parte del yin anterior, ¿vale? Del Sí. cielo anterior, como para hacer que se reencuentre con sus genes, Ya. ¿vale? Y que
en base a eso que se adapte al entorno o al ambiente actual. En este caso también, como tenía un problema a nivel emocional con sus padres, pues el punto TR7 me venía al pelo para ponerlo. Que es un punto a lo mejor que no lo habéis utilizado nunca o, bueno, pues o que no lo habéis escuchado. Pero bueno, a mí de vez en cuando me gusta indagar o investigar la utilidad de algunos puntos que no son tan útiles, o sea, que no son tan utilizados en la clínica. Porque no sé si habéis visto alguna vez en alguna fórmula el TR7 y para qué se utiliza y demás. Pero bueno, hay puntos así que son chulos a la hora de, de utilizar en la consulta. Y en este caso, pues bueno, me venía al pelo. Bueno, ¿lo habéis entendido? El tema del diagnóstico cuando es por estación, cuando se repiten. Sí. Tenéis que pensar en el controlador, ¿vale? Que hay una debilidad del controlador. Venga, y voy a continuar con la materia. Esto lo habíamos visto, esto lo habíamos visto. También. Vale, me voy a meter a miembros inferiores. Habíamos visto de lumbares también, sí. Vale, me meto con miembros inferiores ahora. Entonces, empezamos con la astrocanteritis, que bueno, dependiendo de cómo sea, el origen, ya sabéis, la duración, pues pueden ser de un origen u otro, puede ser de tipo tendinoso, puede ser que la bursa se haya inflamado, puede ser que haya una artrosis de cadera que le afecte también a la zona del trocánter. Al fin y al cabo, bueno, las trocanteritis las englobamos así dentro de un saco, ¿no?, de patologías. Y bueno, luego tenemos que ver eh, qué es lo que está afectado, si es la cientilla iliotibial, si es el tensor de la fascia lata, si es que tiene una atrofia de los glúteos, ¿vale? Si es que tiene un problema a nivel de psoas, es decir, si el problema es muscular, mecánico, o es un problema estructural también a nivel de la articulación, si hay un problema en el labrum, o si hay un problema de desgaste directamente de la cabeza del fémur, no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, o si es una necrosis avascular también. Bueno, pues esta semana también he tenido varios casos de cadera. He tenido un caso de un desprendimiento del labrum, también, un desgaste importante, que la chica, bueno, esta estaba en un grito, porque encima había ido a hacer ejercicio, le habían dicho que fuese a hacer natación y le dije, mira, no, para de hacer natación porque te vas a hacer polvo, te vas a romper. Le estaban haciendo fisioterapia, bueno, le habían hecho rehabilitación. Me decía, eso es lo que les van a hacer la triple flexión de la cadera, que se había tirado toda la semana sin poder caminar y estaba tomando una medicación pues bastante fuerte. Bueno, pues ella estaba con la lírica, estaba con narcoxia también y no había forma de quitarle el dolor de la cadera. Venía muy alterada también, entonces, bueno, el tratamiento que le puse a acupuntura fue sobre todo para tranquilizar la mente, tranquilizar el sen, y utilicé también aurículo, ¿vale? La auriculoterapia o auriculopuntura es bastante potente para trabajar sobre el dolor, sobre las manifestaciones del dolor. Y luego el dolor también trabajando sobre los puntos de la mano, ¿vale? Que son muy potentes a nivel neurológico,
como ya os enseñé en la representación del homúnculo de Penfield, hay una mayor cantidad de neuronas que representan en la corteza cerebral, ¿vale? Entonces, tanto la mano como el pie, como la cara, como el cráneo, son puntos y la oreja también, son puntos muy, muy potentes en el tratamiento del dolor por la gran activación neuronal que producen. Y bueno, en este caso, la chica, bueno, ya ha venido solo 2 días y hay que ver, a ver qué tal viene la semana que viene. Pero bueno, como os dije, con una destrucción del labrum y con una inflamación tan fuerte, yo ya directamente también le modifiqué la dieta. Le dije que dejase de tomar alimentos proinflamatorios porque estaban sosteniendo esa inflamación. Así que les quité las solanáceas. ¿Sabéis cuáles son las solanáceas? No. Vale, la patata, el pimiento, la berenjena y el tomate. Esos 4 grupos de alimentos directamente se los restringí. Le dije que no tomase durante un par de semanas ninguno de esos alimentos, porque contienen sustancias que son atropinas y lo que hacen es que inflaman las terminaciones nerviosas de dolor. ¿Vale? Las fibras C pues las activan. Vale, ¿los puedes repetir, porfa? Sí, pimiento, Sí. berenjena, ¿Mm? patata y Vale. tomate. Ok. Las solanáceas, ¿vale? Cuando haya alguna inflamación latente en alguna de las articulaciones, valorad que quiten esos alimentos durante un par de semanas, ¿vale? Y también alimentos ácidos tampoco, porque van a sostener esa inflamación. Zumo de naranja y esas cosas, también fuera. Sobre todo porque es que si no, el tratamiento que hagamos de acupuntura al final se va a ver contrarrestado con lo que está haciendo la persona. Vale. ¿Vale? En este caso, además, la chica, me acuerdo que me llamó porque es que estoy que un grito. O sea, me dijo que después de la sesión estuvo bien, nada, cuestión de un día y medio, 2, pero claro, me llamó y me dijo, no, es que me duele mucho y todo. Digo, ya, digo, es que además de que ha forzado en natación y pensar que pues si el labrum está desgastado y está desprendido, pues todo lo que sea un efecto mecánico, ya solo el caminar o el estar en carga le va a estar provocando una compresión mecánica y, y es luchar contra los elementos. Es decir, que Ya. por mucha acupuntura que le pongamos, tal, si sigue irritando, al final va a prevalecer eso. Entonces, el tratamiento no va a ser efectivo. Entonces, ahí tenemos que hacerle consciente a la persona que tiene que poner mucho de su parte si quiere mejorar. Vale. ¿Vale? Y luego, pues eso, trabajar con fitoterapia, trabajar, pues eso, con la alimentación, eh, a través del ejercicio, por supuesto, evitar la carga de la articulación. Bueno, sigo con la astrocanteritis. Entonces, tratamiento de, bueno, la etiología, según la medicina tradicional china, nos dice que tenemos factores externos, como puede ser la práctica deportiva, ya sea un mal gesto, ya sea en corredores, por ejemplo, que se suele dar bastante, la cintilla del corredor o la cintilla de Maillet, que se da pues en eso, en corredores en maratonianos, en carreras de resistencia, en los que se le manifiesta la inflamación de la cinta iliotibial y manifestación a nivel de trocanteritis, ¿no? En la musculatura, inflamación. Puede ser la bursa también, lo que se inflame. Puede ser un estancamiento de chi o sangre, o una insuficiencia de chi y sangre. Cuando es bilateral,
ya sabéis que va a afectar a las dos caderas. Y luego cuando hay una insuficiencia de hígado-riñón, desde la MTC, de la medicina china, la insuficiencia de hígado-riñón ya se está refiriendo a que la estructura se está degenerando, ¿vale? Habla del yin, ¿vale? De hígado y de riñón. Entonces, hay ya una degeneración del cartílago o hay ya una importante necrosis avascular. La necrosis avascular de la cabeza del fémur también está muy relacionada con la parte hepática, también está relacionada con los bebedores, ¿vale? Con los alcohólicos. En muchos casos se manifiesta como necrosis de la cadera. De hecho, recientemente, también esta semana, he tenido un caso de un paciente con necrosis avascular de la bilateral, de las caderas. Y precisamente los síntomas que más marca son los de hígado. Tanto por su actitud en la consulta, como le cuesta conciliar el sueño. Dice que se va a la cama a las 11 de la noche y hasta las 2 de la mañana o así no concilia, o 3 de la mañana no concilia. Y luego siempre está, o sea, me da que pensar, no tampoco le he preguntado, pero sí, porque a ver si me voy por ahí a tomarme unos cubatitas, y yo pensando por dentro, digo, menos cubatitas, digo, que no te viene nada bien para las caderas. Le dije, digo, quítate el alcohol porque esto va a peor. Bueno, de todas formas, ya está en un estado en el que se va a tener que operar. O sea, porque ya viendo la resonancia que me trajo el otro día, lo tiene bastante chungo. Eso ya va seguramente para prótesis. Pero bueno. Bueno, puntos de acupuntura para la trocanteritis. Tenemos la vesícula biliar 29, ¿vale? Vesícula biliar 29 es un punto que está ubicado entre la espina ilíaca anterosuperior y el trocánter mayor, ¿vale? Entonces es un punto de acceso directo hacia la cadera, ¿vale? Desde este punto, desde vesícula biliar 29, con una aguja medianamente larga, de unos 7 centímetros más o menos, 10 centímetros, podríamos llegar a la articulación de la cadera. Hay veces que se hace cuando hay una degeneración de la estructura moderada, que como os digo, no vamos a hacer milagros, pero se puede hacer técnicas de incluso de estimulación o raspado del periósteo, ¿vale? Para estimular o inducir a la regeneración del cartílago. Yo cuando hay degeneración del cartílago me voy directamente también a REMMAI 3, ¿vale? Pues ya sabéis, os he explicado que es un punto donde hay gran acumulación de células madre, que de hecho es de donde las cogen para hacer las inyecciones directamente del cartílago. Entonces me voy directamente a REMMAI 3 para estimular desde el canal del REMMAI, ¿vale? Y voy poniendo puntos ASI en la zona de la cadera. Y luego en concreto, vesícula biliar 29, profundo hacia la articulación, ¿vale? Es el punto que más fácil acceso tenemos hacia la cadera. Luego, vesícula biliar 30, ¿vale? Que es un punto buenísimo, cuantiado a nivel de la cadera, y que es el famoso del piramidal, ¿vale? Que bueno, pues es un punto a tener en cuenta. Este chico que vino, eh, el de la necrosis avascular, de la bilateral, bueno, el punto vesicular biliar 30, cuando se lo pongo, rabia. ¿Pero por qué? Porque tiene una rotación externa de cadera impresionante. Es decir, que es que no puede cerrar las piernas. Le ves andando y el pobre va como un pingüino. Va por la calle así como un pingüino. Y luego le pones en la camilla y dices, venga, hazme una contracción, intenta cerrar o le intentas estirar la zona de los glúteos y del piramidal y es imposible. Tiene una retracción de la zona
glútea y del piramidal tremenda. Entonces, vesícula biliar 30 es un punto muy bueno para liberar el piramidal. Y ya solo con el estiramiento que le hice poquito del piramidal, lo que me dejaba, para no rozar mucho la estructura de la bola de la cadera, ya solo ese ligero estiramiento me dijo que le vino muy bien y estuvo 3 días sin dolor. Después ha vuelto, claro. Pero bueno, porque hay que seguir trabajando. O sea, cuando hay tal degeneración, como os digo, pues los milagros a Lourdes. Y luego tenemos vesícula biliar 31, que es un punto también muy bueno para descargar todo lo que es la cinta iliotibial, ¿vale? La musculatura abductora de la pierna. Y como sabéis, es un punto que expulsa el viento de los miembros inferiores, ¿vale? Este lo utilizo mucho, por ejemplo, pues en piernas inquietas. También coloco la aguja y no sé si os lo he dicho, pero os lo digo ya, en el canal de vesícula biliar, cuando punturo, yo normalmente esto es lo que hago, le rasco un poco la aguja hacia afuera. En el caso de que haya signos de viento, ¿vale? Para no provocar viento y por si hay patógenos dentro de lo que es el canal de la vesícula biliar, no extenderlos, ¿vale? Como sabéis, la vesícula biliar es muy reactiva y es un canal de madera y para no generar fuego ni generar viento, lo que hago es que rasco la aguja un poco hacia afuera, ¿vale? Para superficializar lo que es todo los líquidos y que la fascia se estabilice. Y luego tenemos vejiga 30 también, que es otro punto muy bueno también porque coge a la zona de la rama del ciático. Y a nivel de dolor, a nivel de lumbar y a nivel de la zona de la cadera también funciona muy bien. O colocar unos electrodos de vejiga 30 a vesícula biliar 30. Bien, y trabajas todo lo que es la musculatura del piramidal, el nervio piramidal también. Y luego a nivel distal, como sabéis, bueno, todo lo que es la patología de miembro inferior, vesícula biliar 34, está indicado. Bueno, seguimos con la cadera, las típicas tendinopatías de pubis o llamadas osteopatías de pubis, que son tan difíciles de tratar en algunos casos, sobre todo en futbolistas. Podemos ayudar con la acupuntura, por supuesto, pero luego también hay que hacerle un estudio mecánico a ver cómo están las inserciones de los tendones. Sabemos que es una zona complicada cuando hay una degeneración importante de lo que es la unión tendinosa directa al pubis, pues hay en ocasiones que incluso es decir, que ya llegamos tarde y entonces hay que operar. O sea, son patologías complicadas. Entonces, bueno, tenéis que saber que son son de larga duración estos tratamientos. Y como os he dicho, a mí me gusta mucho utilizar el punto REMMAI 3. También se puede ser el REMMAI 2, dependiendo del dolor. ¿Vale? REMMAI 3, REMMAI 2 es la unión de los tendinomusculares yin de la pierna. ¿Vale? Es donde confluyen en ese punto y hay como una zona de fascia, de engrosamiento de la misma, donde podemos trabajar y donde podemos estimular para que se vaya a mandarle sangre y nutrición a toda la parte de los tendones, de los aductores principalmente. Podemos utilizar también de forma distal pulmón 7 como apertura del REMMAI, también para darle otro estímulo más fuerte, vesícula biliar 34 bilateral, por supuesto. Pero muchas veces en este caso hay que ver la alineación de la pelvis, ¿vale? Entonces estaría muy bien el pedir una radiografía para ver cómo está la estructura
o una resonancia magnética mucho mejor, para ver cómo está colocado los dos ilíacos, ¿no? Entonces a lo mejor hay que hacerles ajustes mecánicos y para descargar, porque bueno, con la acupuntura vamos a ayudar a nutrir los tendones, vamos a ayudar a nutrir los cartílagos, a nutrir las inserciones, pero si la estructura está descolocada, por así decirlo, son patologías que son recurrentes, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer un trabajo común, tanto con el médico como con el rehabilitador, ¿vale? O con el osteópata. Bueno, sigo con la articulación de la cadera. Pasamos al famoso síndrome del piriforme o síndrome del piramidal, ¿vale? Que es bastante común en ciclistas o personas que están mucho tiempo sentados. Y se les manifiesta con una pseudociática. Muchas veces, muchas de las consultas que vienen que te dicen que son ciáticas, realmente no lo son. O sea, son por una mala posición o una mala postura o un atrapamiento eh, del nervio ciático por el piramidal. En muchos de los casos, en un 20% de los casos, es debido a que hay unas variaciones anatómicas. Entonces el nervio ciático pasa por en medio del músculo piramidal en algunas personas. Y entonces es muy fácil que quede comprimido, ¿no? Por este músculo. No es tan fácil que sea, o sea, es decir, que en personas que no tengan esta alteración anatómica que haya tal compresión, pero en un 20% sí, de la población sí que tienen esta variación anatómica. Entonces el músculo piramidal muchas veces, pues bueno, tenemos que fijarnos en la posición de la cadera, si tiene una retracción o una posición de rotación externa, pues debemos de pensar que el piramidal está contracturado, está congestionado, entonces solo liberando el piramidal muchas veces, pues esa sensación de mordisco en el culete se va. Otras veces tendremos que trabajar más la parte de la musculatura pelvitrocantérea, como son los glúteos, el glúteo medio, el glúteo menor o el psoas, ¿vale? Que muchas veces también el psoas va en contraposición a las funciones del piramidal y de los glúteos. Entonces, bueno, muchas veces por un desbalance muscular que corrigiéndolo también se soluciona la patología. Y luego como puntos de acupuntura a nivel local, como os he dicho, a mí me gusta mucho utilizar vesícula biliar 30, vejiga 30 a nivel local, directamente libera al músculo piramidal. Hay otras veces que si notas muy bien la contractura del músculo piramidal, incluso puedes hacer alguna técnica de tendinomusculares o incluso una punción seca, si se sabe hacer, claro. Y luego a nivel distal podemos utilizar vejiga 40, también como un punto de liberación de toda la musculatura de la parte posterior superficial. Vejiga 60, si tiene mucho dolor. Y luego lingu contralateral, ¿vale? Os he hablado ya de lingu. Me suena, pero no lo ubico. Yo tampoco lo ubico. Nosotros tampoco. Bueno, lo veremos en la práctica. Mm. Lingu, os lo enseño a través de la cámara, mira. Lingu es un punto tung, ¿vale? Es un punto extra de la acupuntura de tung. Entonces, bueno, ahí ya sabéis que es todo otro sistema entero. Hay muchísimos puntos que son extrameridianos que los podemos utilizar y en este caso Lingu se popularizó por tratar ciática, pero trata la ciática del lado contrario. Entonces el punto
muchas veces se confunde con el IG4, ¿vale? Porque está cerquita. Y de hecho, y muchas veces mucha gente puntura el IG4 donde está Lingu. ¿Que funciona? Sí, funciona porque es un punto muy potente y además está dentro del canal del intestino grueso, ¿vale? Entonces, Lingu está justo en la intersección, ¿vale? Del primer y segundo meta. O sea, del primer meta y el segundo meta, pues justo en lo que es el ángulo, ahí, cerquita del periósteo, ahí está el punto Lingu. Y tenemos Lingu, un poquito más arriba está IG4, luego un poquito más arriba está otro punto TUN que se llama Dabai, y otro poquito más cercano a lo que sería ya la articulación metacarpofalángica, que sería intestino grueso 3. O sea que en orden tendríamos intestino grueso 3, Dabai, que es otro punto TUN, intestino grueso 4 y Lingu. ¿Vale? Eso os lo explicaré, lo pondremos mejor en la práctica y lo veréis mejor. Entonces, bueno, pondríamos Lingu contralateral para tratar la ciática, ¿vale? Ciática contraria. O en este caso el síndrome del piramidal. Pues, continúo. Vamos con la rodilla, ¿vale? Una de las patologías que más me gusta tratar, que además que se me da bastante bien. Yo os recomiendo que si hay alguna patología que no se os dé bien, que os especialicéis en ella, porque, pues bueno, está bien saber de todo, pero cuando os especializáis en una patología, digamos que vais cogiendo crédito y vais cogiendo éxito, y de hecho más pacientes os van a llegar con estas patologías, ¿vale? Que las que se os dan bien. Pues bueno, en mi caso, pues bueno, yo vi que las condromalacias se me daban bastante bien. Lo que cabe, también depende del grado. Ya sabéis que hay diferentes grados de condromalacia, hay hasta 4 grados. Entonces, bueno, y también tenéis que saber que la mayoría de las personas tenemos un grado o un ligero grado de condromalacia por ese desgaste que existe del cartílago, ¿no? Porque sabemos que la rótula no está fija, eh, es un hueso sesamoideo que está condicionado a las estructuras blandas que tiene de unión, ¿no? Entonces tenemos el tendón del rotuliano, ¿vale? Luego los vasto interno, vasto externo, la parte de los retináculos, que son, al fin y al cabo, son ligamentos. Y luego, dependiendo de la posición de la rótula, ¿vale? Pues de la actividad física de la persona, pues va a generar mayor o menor desgaste. También depende mucho de la atrofia del músculo del cuádriceps. Hay muchas personas que tienen el músculo cuádriceps atrofiado, y entonces se provoca un impacto de la rótula sobre el fémur. Entonces va desgastando la parte del cartílago hasta llegar, pues eso, a un grado 4, en el que ya se come el cartílago por completo, y ahí ya pues necesitas una prótesis de rodilla. Entonces, mientras que haya condrocitos, que son las células que ayudan en mayor o menor medida a regenerar ese cartílago, todavía se puede recuperar, ¿vale? También se ha observado en estudios que en ratones que se utilizan las células madre, como os he dicho, de la parte del ombligo para ayudar a través de inyecciones o de PRP también,
de la activación de las plaquetas de regeneración del cartílago. ¿Nosotros cómo podemos ayudar a través de la acupuntura? Pues los puntos de la rodilla, Chillan, Heading, por ejemplo, y luego hay una técnica de condromalacia que os enseñaré en el curso presencial que a mí me funciona muy bien y que es el de elevar la rótula o levantar la rótula. Lo hago a través con un vendaje específico, un vendaje neuromuscular específico para elevar la rótula y después estimular con agujas por debajo, ¿vale? Para incitar a esa regeneración del cartílago. Luego puntos locales, como pueden ser estómago 36, bazo 9, bazo 10, vesícula biliar 34, hígado 8, por ejemplo. Aunque bueno, aquí si trabajaríamos más sobre la parte de cartílago, necesitaríamos trabajar sobre el yin del riñón, ¿vale? Riñón 6, bazo 6, todo bilateral. Vale. Dentro de lo que es la patología de rodilla, también tenemos los problemas más específicos de tendón, ¿vale? Intentando tanto tendinopatía rotuliana, como pata de ganso, como bíceps femoral, pues dependiendo de la localización, pues nos vamos a tratar más puntos que traten tendones. Entonces, la fórmula realmente es, el tratamiento de acupuntura es muy similar a nivel local, como se ha puesto aquí. Igual, los puntos extra de la rodilla, Chillan, Heading, estómago 36, vesícula biliar 34 como maestro de los tendones, en este caso por supuesto. Hígado 8, lo he puesto aquí, hígado 8, punto agua de la madera. Ahora, tenéis que pensar que a la hora de poner hígado 8, tenéis que observar si hay agua o no hay agua, ¿vale? Porque si no, a lo mejor no es conveniente ponerlo. Sobre todo, bueno, lo podéis poner y el cuerpo va a reaccionar o no en función. O sea, esto suele pasar. Es decir, que a lo mejor nosotros pensamos, bueno, pues le pongo el de tonificación de la madera y tal, pero a lo mejor no nos hemos fijado que tiene insuficiencia en el agua y bueno, pues lo peor que va a pasar es que no va a reaccionar el cuerpo. O sea, es decir, que tampoco le vamos a hacer ningún mal. Pero bueno. Y luego tenemos bazo 10, también que es un punto muy bueno para estimular la sangre en la zona y nutrir los tendones. Claro, todo esto, ya sabéis, esto va por grados. Lo que es la etiología, pues desde un factor externo, o puede ser que, oye, que me he pasado corriendo y se me ha inflamado el tendón rotuliano, me he dado un golpe y he provocado un estancamiento de chi y sangre, o ya es que la persona tiene una debilidad o una insuficiencia en la sangre que le va a repercutir en la zona de los tendones, o ya es que la estructura se ha degenerado, ¿vale? La insuficiencia de hígado-riñón es que o el tendón está hecho polvo, a punto de romperse, o que haya un problema ya de cartílagos o a nivel óseo. Vale. La periostitis tibial, otra que es común en corredores. ¿Vale? Cada vez los vemos más, sobre todo por gente que es inexperta a la hora de correr o que se pone cargas excesivas. Incluso he visto gente que se pone las pesas en los tobillos y genera unas periostitis tremendas. Hay gente, pues eso, que se le queda como una periostitis crónica que son súper dolorosas, sobre todo las internas. No, las externas también, pero podemos diferenciar si está afectando más a los al canal de estómago o si está afectando más al canal de bazo, ¿vale? Está afectando más a las internas, duelen mucho por la inflamación del nervio safeno. Y bueno, la verdad es que
la acupuntura va bastante bien en este caso porque lo que hace es que descomprime lo que es la fascia, que es el periostio, que lo que hace es que hay un estancamiento de líquidos, hay una inflamación que se queda como un edema a nivel óseo, entonces se produce esa inflamación del periostio que se queda ahí crónico. Pero bueno, con puntos de estómago funcionará bien y luego podríamos utilizar los puntos pozo para liberar el tendino muscular. Vale. Nos tendríamos la tendinopatía del tendón de Aquiles, ¿vale? También muy común en corredores también. Y igual, también puede deberse a factores externos, ya sea por climatología, porque he salido a correr en un clima muy frío, o me he pasado con la carga de entrenamiento. Puede deberse a un estancamiento de chi y sangre, ya sea por un traumatismo, ya sea por en saltadores, por ejemplo, o saltador de pértiga, pues cuando hay o una rotura fibrilar, hablaríamos de un estancamiento de chi y sangre, o insuficiencia de chi y sangre que afectaría más a los dos tendones. Y luego la insuficiencia de hígado de riñón cuando puede haber una debilidad propia de los tendones y entonces la persona pues sufre, puede tener riesgo de rotura, ¿vale? Pues debido a una falta de entrenamiento, una falta de constitución de la estructura. Hace poco he tenido también pacientes con tendinopatías de tendón de Aquiles. Hay algunos que vienen con fibrosis del mismo, que ya en ese caso les he tenido que decir que paren de hacer, que paren de correr cuando vienen con una fibrosis del tejido o calcificación, incluso en el tendón, ahí sufre riesgo de rotura, ¿vale? Eso ya es una insuficiencia de hígado riñón cuando viene con una calcificación ahí en medio del tendón. Y dependiendo del grosor del tendón, pues hay que tener cuidado y decirle que pare de correr, que trate bien esa calcificación o esa fibrosis que se le forma en el tendón porque se le puede romper. Y nada, tratamiento local de acupuntura, que tendríamos vejiga 57, que es un punto que descarga muy bien toda la musculatura posterior superficial, que es la cadena de la vejiga. Vejiga 60, también por localización. Riñón 3, riñón 7. A mí también me gusta utilizar vejiga 59, a veces cuando hay mucho dolor, como es el vejiga 59 es el punto chi de la vejiga, y en tratamiento agudo se lo suelo poner con electro. Ya veremos alguna aplicación en el presencial. Y luego a nivel distal, pues ya sabéis, vesícula biliar 34 y vesícula biliar 39 también. En patología cerca de la rodilla utilizo más vesícula biliar 34. Y patología más cercana al pie suelo utilizar vesícula biliar 39 o vejiga 62 también. Vale, bien. Vamos a hacer un descanso. Ahora me paso al pie. Hacemos un descansito de 5 minutos y volvemos a I8, ¿vale? Muy bien. Ok.